Bienvenidos, amigas y amigos, a Un Gallo para Esculapio, esta serie de videos, entrevistas, donde nos dedicamos a charlar con personalidades de distintos ámbitos de la cultura, de la política. En el caso de hoy vamos a estar hablando con Eduardo Castilla, autor de este maravilloso libro, La Córdoba Revolucionaria, 1969-1976, a propósito de la historia del Cordobazo, a quien le quiero agradecer el tiempo de venir a charlar con Un Gallo para Esculapio. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido a nuestro canal. Hola Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Digo, el libro no tiene mucha metáfora en el título, creo que es bastante claro. La Córdoba Revolucionaria. ¿De dónde surge un poco esta idea de ir a buscar en la historia del Cordobazo, en ese recorrido, para trasladarlo al libro y de alguna manera, qué busca, qué pretende esta edición? Hablar de un periodo de la historia del cual se ha hablado bastante, ¿no? Sí, es un periodo que ha sido recorrido muchas veces, eso es cierto. Ujú. Lo que hay son distintos ángulos, para decirlo de alguna forma, o distintos focos, en los cuales se acentúa más o menos distintas características. Cuando yo empecé a estudiar el periodo, ¿no es cierto? Cuando yo empecé a escribir el libro, o sea, el estudio del periodo yo lo inicié hace más o menos 10, 12 años en profundidad. Mi idea original era tratar de hacer una historia de Agustín Tosco en la cual yo pudiera dar una mirada crítica, digamos. Yo soy Ujú. cordobés, ¿no es cierto? Viví en Córdoba hasta hace 10 años. Empecé mi militancia en el PTS, en el Partido de Trabajadores Socialistas, en el año 1996, y siempre Tosco fue una figura muy central en la política cordobesa y una referencia para la izquierda. Entonces, la idea original fue intentar una biografía de Tosco que no solamente fuera una reivindicación de su figura, sino que tratara de pensar más críticamente distintos aspectos de su estrategia política, que estuvo muy asociada y muy vinculada a la estrategia política que levantó el Partido Comunista en todos aquellos años. Una Claro. estrategia de conciliación de clases que en muchos casos significó una virtual unidad política con la izquierda peronista y una subordinación política al peronismo en ese momento. Ahora, en Mm. el momento que inicié el estudio, me di cuenta que no podía detenerme en la figura de Tosco, sino que era necesario profundizar en las corrientes políticas que habían existido. Eso me llevó a un estudio más en profundidad del clasismo, que fue el fenómeno sindical y político que surgió en las plantas de Citrax y Tram, perdón, en las plantas de Fiat, en los sindicatos de Citrax y Tram, que eran Mattenfer y Concord, los Ujú. nombres de los dos sindicatos de dos plantas de Fiat en Córdoba, y me llevó también al estudio del proceso del neoclasismo, como se ha llamado, que encabezó René Salamanca, que era el Partido Comunista Revolucionario, en el ESMATA de Córdoba. Obviamente todo esto es inexplicable sobre sin el cordobazo. Tal cual. Se ha escrito bastante sobre el cordobazo, hay infinidad de testimonios, de análisis, hay infinidad de discusiones también sobre el cordobazo. Yo, en particular, en el libro debato con un discurso político ideológico que intentó instalar un sector de la dirigencia sindical burocrática peronista cordobesa, en la cual, en esa versión, ¿no es cierto?, los sindicatos habrían cumplido un papel esencial para el cordobazo y no habría existido espontaneidad en el levantamiento popular. Entonces, la Eh, idea un poco del libro es intentar debatir ese punto, un aspecto en ese capítulo, debatir ese punto de vista y tratar de mostrar el carácter espontáneo y en cierta medida revolucionario del cordobazo como un punto de partida para estas tres corrientes a las cuales hacía mención recién. Tal cual. Digo, quizá esta idea de que, bueno, se ha dicho mucho del Cordobazo, es un momento emblemático, pero hay algo muy interesante en el libro que creo que marca un poco la diferencia, que es la etapa previa, digo, porque hoy pensar en digo, pensamos, bueno, el Cordobazo, un proceso revolucionario, las organizaciones, los sindicatos, eh, pensado a la distancia, visto a la distancia, queda poco de eso, y hay si bien existen sectores organizados que tienen este objetivo, no es posible pensar Mayo en Córdoba
sin todos los años previos, ¿verdad? Digo, para Sí. pensarlo como un proceso, digo, ¿qué hizo Tosco? ¿Qué hicieron esos dirigentes que marcaron tanto la diferencia y que los posicionaron en un lugar en la sociedad cordobesa y en la sociedad argentina de tanta relevancia? Y creo que ahí un poco Sí, también marca la diferencia el texto, ¿verdad? El libro, la investigación, comienza con un periodo previo muy interesante, porque hay que ir a buscar ese trabajo en las bases de los sindicatos y de los gremios para entender por qué se gesta, digo, porque no es que estalló el cordobazo. Hay toda una instancia previa, ¿verdad? hay una instancia previa, hay muchos factores previos. Es muy importante esto que decís, Andrés, porque hay muchos factores previos. Claro. En primer lugar, hay un contexto político y social de resistencia a una dictadura que era muy brutal, que era la dictadura de Onganía. Ujú. En los últimos meses, desde que asumió Milei, se ha usado mucho La la comparación. comparación con el gobierno, con la dictadura de Onganía. Digo, lo hemos usado desde la izquierda, digo, nosotros por lo menos en la izquierda diario lo hemos tomado en algunas ocasiones, pero también lo han usado sectores del progreso y otros análisis políticos, porque hay un factor en común, de otras corrientes políticas, perdón, porque hay un factor en común que a través de una política muy violenta se propone una reorganización global del país en interés de los grandes grupos económicos más concentrados. Mm. Entonces, desde ese punto de vista hay similitudes pensables. Entonces digo, lo que vos preguntabas o lo que planteabas como problema me parece muy relevante porque precisamente el cordobazo, el estallido del cordobazo, se fue preparando en gran medida en los procesos de resistencia que incluyeron multiplicidad de derrotas frente a la dictadura de Onganía y frente a los ataques de las propias grandes patronales y del propio Estado contra sectores de la clase trabajadora. Mm. Si uno ve el periodo que va desde junio del 66, desde el 28 de junio del 66 hasta el 29 de mayo del 69, son prácticamente 3 años, son 35 meses, ¿no es cierto? Mm. Digo, lo que hay son infinidad de luchas de resistencia, la enorme mayoría derrotadas, la enorme mayoría con despidos, con represión. Hay varios muertos directamente a lo largo de este periodo, ¿no es cierto? Hasta el cordobazo, que son producto de la represión. Entonces, esa resistencia que tuvo discontinuidad y episodios más avanzados y más lentos, por decirlo de alguna forma, es la que va forjando las condiciones para el cordobazo al mismo tiempo que la dictadura se va desgastando. En ese marco es que actúan estos distintos procesos. Vos hacías referencia al sindicalismo de Agustín Tosco, que tiene un punto a favor en cierta medida, que es que el escenario político sindical cordobés, a diferencia de lo que ocurría en Buenos Aires y en otras provincias, tuvo desde el 55, el 56 en adelante, incluso ya bajo el régimen de la revolución fusiladora, una cierta pluralidad política más o menos importante. Claro, no estaba tan centrado en el Córdoba peronismo, no, ¿no? exactamente, no estaba Claro. tan centrado en el peronismo. El peronismo cordobés es el resultado de una asociación entre sectores políticos conservadores, reaccionarios, sectores que rompen con el propio radicalismo y el aparato político nacional del peronismo. Mm. Digo, hay una anécdota que está contada en el libro ahí que a mí siempre me pareció muy gracioso, que la rescata César Tacho, un investigador cordobés, que no me acuerdo en qué momento se hace un homenaje a la Revolución Francesa, Mm. supongo que debe ser en 1949 por los 150 años, y el Congreso Nacional hace una celebración de la Revolución Francesa y la legislatura de Córdoba, donde la mayoría del peronismo vota un repudio. O sea, votan un repudio de la Revolución Francesa porque les parece un hecho, bueno, para la redundancia, repudiable. Entonces ahí vos te das cuenta que todo el sistema político cordobés, incluido el peronismo, está mucho más a la derecha nacionalmente. Claro. Eso daba lugar a que hubiera corrientes en el sindicalismo que fueran dirigidas por los radicales, por los socialistas y por el propio Partido Comunista. Mm. Digo, de hecho, la conducción de Tosco, Tosco asume como secretario general Luz y Fuerza en 1955, si no recuerdo mal, 53. Digo, es parte de un recambio generacional y en esa conducción que encabeza Tosco va a haber muchos dirigentes del Partido Comunista, varios dirigentes del Partido Comunista, radicales, socialistas. Entonces, esa pluralidad también hacía que Luz y Fuerza fuera un gremio mucho más democrático que muchos otros sindicatos. Funcionaba con asambleas regulares, las asambleas se convocaban con un temario previo en el cual los trabajadores de base sabían qué se proponía discutir, se publicaban las actas de las asambleas en el periódico, que sigue siendo hasta hoy el semanario que se llama Electrum. Es Mm. decir, había una vida sindical específica, que era muy específica en Luz y Fuerza, no era el caso de otros sindicatos. Claro. ¿Cuándo surge el clasismo? En el año 1970, que es un producto
un año después del Cordobazo surge el clasismo en las plantas de Fiat, el funcionamiento también va a tener características muy democráticas, ¿no es cierto? Con un funcionamiento permanentemente atado por parte de los dirigentes, de los delegados y de las comisiones directivas a lo que se decía en las asambleas. O Mm. sea, la asamblea va a ser el órgano decisorio fundamental en el caso del clasismo. Pero es una tradición que ya es posterior al cordobazo y que tiene que ver mucho también con el empuje revolucionario que había dado el estallido de mayo del 69. Tal cual. Digo, vos mencionás esta cuestión, digo, por ahí también para descomprimir un poco, digo, porque en ese aspecto mencionás esta cuestión de el rol del peronismo. ¿Creés que hay un poco también de que en esa dicotomía o en esa contradicción de entre el peronismo nacional y el peronismo en Córdoba, eh, radique un poco las dificultades de la lectura sobre lo que es el cordobazo y la lucha obrera en Córdoba? Digo, porque en general Tosco es una figura reivindicada tanto por la ultraizquierda, digo, en el abanico del trotskismo, sectores del guevarismo, pero también por los sectores sindicales cercanos al peronismo. Es decir, una figura que está muy reivindicada, pero que en algunos casos no se centra en estos aspectos que vos decís, bueno, che, se diferenciaba del peronismo por tal cosa, se diferenciaba de la izquierda por tal otra, es decir, hay una, como pareciera, una especie de tela para analizar a Tosco que impide sacar conclusiones de cómo se llegó al Cordobazo incluso, ¿no? A mí me parece que hay muchas cuestiones en lo que en lo que vos planteás, la idea que planteás. Eh, a mí me parece que hay una primera cuestión que es que ocurre siempre, digamos, que en general figuras combativas y de la lucha popular son tomadas por la clase dominante o por sectores de la clase dominante para sacarles todo filo combativo, toda Claro. tradición combativa. Esto es algo, por ejemplo, si uno lee el Estado y la Revolución, Lenin empieza diciendo, por ejemplo, que se ha usado a Marx para, ¿cómo se llama? Se ha presentado Marx edulcorado, el cual se le saca la lucha de clases, la revolución y demás. Esa frase a mí la leí hace muchos años, siempre me pareció muy interesante. Pero digo, si uno ve la figura de Tosco, también se le ha sacado ese lado edulcorado. Claro. Entonces, ese lado combativo. Entonces, se lo ha presentado como un dirigente honesto. En Córdoba capital, la autoridad circunvalación, que es la que da la vuelta a la ciudad, la mitad de la circunvalación se llama Ramón Bautista Mestre, que fue el ministro del Interior de Fernando de la Rúa, que inició su gestión asesinando a 2 docentes, o 3 docentes, no recuerdo, en el puente de Corrientes, ¿no es cierto? Mm. En el puente que une Resistencia y Corrientes, y la otra mitad se llama Agustín Tosco. Claro. O sea, vos ahí te das cuenta, El digamos, peso, sí. del uso político que se hace, Sí. el uso político ideológico. En el centro de la ciudad, frente al Patio Olmos, que es un centro comercial de consumo, digo, más o menos importante, también hay un monolito que recuerda a Agustín Tosco. Entonces hay una reivindicación ahí de una sola figura en un discurso cordobesista, por decirlo de alguna forma. Hay también una reivindicación de la propia dirigencia sindical que lo reivindica como un dirigente honesto. Claro. Ahora, hay una parte que es lo que decís vos. Digo, Tosco es un personaje que tiene una contradicción en su propia estrategia política, que es que considera que ahí tiene que construirse una alianza político y sindical con el peronismo de izquierda. Mm. Entonces, eso que lo hace estar cerca del peronismo de izquierda y al mismo tiempo lo hace chocar o enfrentarse muy abiertamente con las corrientes del periodo que cuestionaban al peronismo, en Tal este cual. caso con el clasismo. Hay Mm. un capítulo que yo lo titulé de las cartas de la ira, que son las cartas en que Tosco le escribe desde la prisión, primero desde Villa Devoto y después desde Rawson, a Susana Funes, que era su compañera, donde uno lo que encuentra es una persistente eh, bronca, furia directamente contra los clasistas, en los cuales le dice de todo, digamos. Yo incluso no puse todo lo que dice porque hasta me pareció mucho, digamos, ¿no es cierto? Digo, pero hay cosas que son incluso más brutales, digamos, las que están puestas en el libro. Entonces, ahí, ahora, ese encono tenía que ver con que los clasistas cuestionaban la estrategia de Tosco de hacer una alianza con el peronismo. Ahora, ¿cuál es el problema de esa estrategia política? Que fracasó, porque de hecho el peronismo, la izquierda peronista nunca rompió con Perón políticamente en los 70. No lo hizo antes del retorno de Perón y no lo hizo después Mm. directamente. Solamente fue expulsada en mayo del 74, es expulsada de la Plaza de Mayo y en septiembre del 74 comienza la persecución por la cual Montoneros pasa a la clandestinidad. Pero estratégicamente siempre se vieron reivindicando el peronismo.
la idea de un proyecto de conciliación de clases donde capitalistas y trabajadores comparten un objetivo común que es desarrollar el capitalismo nacional. Desde ese Mm, punto de vista, digamos, no podía tener una perspectiva común junto a la izquierda, que era lo que perseguía Tosco. Entonces, yo digo, es muy contradictorio la reivindicación de Tosco, porque si uno tiene que hacer una historia completa, el peronismo no podría reivindicar a Tosco, porque Tosco murió en la clandestinidad por las amenazas de muerte de la AAA peronista. Es decir, Tosco podría claro. haberse salvado básicamente yendo a un hospital público, directamente, si hubiera ido a tiempo, pero la infección que tenía en el Mm, cuello se desarrolló y lo terminó matando porque estaba en la clandestinidad de las sierras cordobesas, porque tenía por lo menos 2 amenazas de muerte de la AAA. tal Aparte, cual. pedido de captura de la propia intervención federal cordobesa. Eh, Entonces, me parece. Dale. Sí, sí. No, digo, justamente esta cuestión, digo, hablar de la figura de Tosco, incluso esta posibilidad de actualizarlo como un dirigente histórico y también su intervención en el proceso, eh, quizá hoy te saco un segundito de ahí de ese momento histórico, digo, pensar hoy en la lucha sindical, en los trabajadores, en su organización. ¿Encontrás que hay alguna posibilidad de un paralelismo? O, digo, el libro viene a cumplir la función de decir, che, miren a este tipo que lo que hizo, lo que significó y lo que aportó a los trabajadores. Porque hablar hoy de derechos pareciera muy difícil, porque está siendo atacado por todos lados y hay una parte de la gente que viene y aplaude. eh, pero que sin embargo existen estas figuras que dicen, che, no, guarda que te están cagando y vos estás aplaudiendo. Quizá algo de eso le pasaría a Tosco, digo, haciendo una lectura muy superficial, incluso creo, digo, pero hoy existen dirigentes que le dicen a los jóvenes, muchachos, le están sacando derechos. Si tenías posibilidad de conseguir un convenio colectivo de trabajo, te están cagando. Eh, ¿Cómo ves esa reactualización de la figura de el sindicalista que tiene ese perfil clasista? A mí, o sea, primero me parece que hay que tratar o sea, hay un límite muy grande para la comparación o para hacer una analogía, que es que la clase obrera que protagonizó el Cordobazo en los años posteriores era una clase obrera a la ofensiva desde el punto de vista de la lucha de clases. Claro. ¿Cierto? El Cordobazo, de hecho, abre una etapa revolucionaria en la Argentina que solamente va a poder ser cerrado por la dictadura genocida en marzo del 76. El peronismo, que había estado proscripto políticamente durante 18 años, incluida la figura de Perón, vuelve y es habilitado por la clase dominante para competir electoralmente y dirigir el país, porque es la única forma de contener esa lucha de clases revolucionaria. Entonces, ese ascenso revolucionario sufre una derrota muy profunda en la dictadura genocida, y desde la dictadura en adelante hemos visto momentos en los cuales hay cierta recuperación de la lucha de clases, pero más bien lo que ha habido es un estancamiento y retroceso. Salvando el periodo que va entre 1998 y 2002-2003, digo, más bien lo que se ha consolidado son épocas de baja lucha de clases, con excepciones, ¿no es cierto? Mm, Entonces, ese es un primer elemento, porque yo creo que eso moldea también la conciencia de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ahora, esa lucha de clases o esa falta de lucha de clases no es un resultado automático de la historia. Es también una decisión de las direcciones sindicales, que son las que tienen una responsabilidad muy grande a la hora de defender las conquistas de la clase trabajadora. La mm, dirigencia sindical mayoritaria, que es peronista y que está alineada, estuvo alineada con el kirchnerismo durante 10 años, estuvo alineada con el Frente de Todos durante 4 años, dejó pasar una importante cantidad de ataques sobre las condiciones de vida obrera que fueron también erosionando la conciencia colectiva de la clase trabajadora. Yo creo, digo, que hay un debate que o sea, cada vez es más evidente, digo, se hizo muy evidente durante la campaña electoral, cuando el peronismo le hablaba en la campaña electoral de derechos a un sector de la clase trabajadora, los trabajadores preguntaban qué derechos, claro, qué ¿cierto? ¿De derecho. qué derechos me estás hablando? Exactamente, el trabajador que trabajaba, el ejemplo más reiterado fue el trabajador de Rappi, que trabaja todo el día en una bici pedaleando 12 horas para llevar un sueldo bastante magro. ¿Qué derecho es? El derecho a la bici. Mm, Entonces, hubo también ahí, Milei conectó con esa sensación de frustración y de fracaso muy profunda de sectores de la clase trabajadora, y en última instancia, digo, lo que estamos viendo hoy es a amplios sectores del pueblo trabajador esperando a que lo de Milei funcione. claro. Ahora, esperando no quiere decir, desde mi punto de vista, lo que se dice habitualmente un cheque en blanco o una espera eterna.
Digo, más bien ya vimos ejemplos de que el malestar con Milei puede aparecer en escena. Lo vimos el 23 de abril en la movilización masiva contra el recorte a la universidad, contra el Mm, recorte presupuestario a la universidad. Lo vimos en el paro el 9 de mayo, que fue un paro muy masivo, donde pararon un sector muy importante de quienes habían votado a Milei. Entonces, eso no es todavía una confrontación política con Milei, pero es el inicio de un descontento político que en la medida que se profundice el ajuste va a continuar. Digo, a esta altura es evidente, digo, que el ajuste va a continuar, lo dicen el Fondo Monetario Internacional, lo dicen los mismos analistas económicos, lo dice el propio gobierno, ¿no es cierto? Digo, que mm. ayer anteayer en el discurso del Council de las Américas y ayer no me acuerdo en qué evento empresario también tuvo que admitir que la situación del ajuste es permanente. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿cuál es la situación hoy? La situación del sindicalismo es que hay un sindicalismo opositor que está en el peronismo, que es parte de dejar pasar ese ajuste. En ese Claro. marco, el sindicalismo de izquierda, combativo, antiburocrático, está esencialmente referenciado con el Frente de Izquierda y con dirigentes del Frente de Izquierda como Claudio Le Carbonara, Rubén Sobrero, Alejandro Crespo del Sudna, digo, plantea todo el tiempo una política para desarrollar la lucha y la organización. Mm, Ahora, eso tiene el límite de que si no hay procesos más generales de conflictividad social, eso es un sector más bien reducido. Hay una contradicción porque es un sector con una voz muy fuerte desde el punto de vista político, porque tiene representatividad, porque tiene legitimidad, porque son, en ese sentido, por ejemplo, son en cierta medida herederos de Tosco, porque es un sindicalismo honesto, no corrupto, combativo, que no se vendió, donde no hay dirigentes millonarios, donde todo el mundo labura claro, sí, directamente. sí, sí, Entonces, siguen en sus lugares de trabajo. Digo, y eso siguen en ya sus es un lugares de montón. trabajo. Claro, desde ese punto de vista, digo, son los mejores representantes de Tosco y los clasistas, o el mismo Salamanca, que también volvió a su lugar de trabajo, Mm, ¿cierto? Después son todavía una minoría que está asociada a este fenómeno global que tiene que ver con la baja lucha de clases. sí. Ahora, la lucha de clases es y con esto cierro, digamos, la lucha de clases puede interrumpir muy abruptamente. Yo estuve dando varias charlas sobre el libro en distintos puntos del país, digamos, en Córdoba, en Salta, en Neuquén. Y una cosa que les remarcaba mucho a muchos compañeros y compañeras es que a veces la lucha de clases irrumpe abruptamente. Mm, El Cordobazo a las 11 de la mañana, el 29 de mayo de 1969, era una cosa. A las 12:30, hora y media más tarde, era un levantamiento popular. A las 11:30 era una marcha masiva dirigida por dirigentes sindicales burocráticos como el Pío Torres. Una hora más tarde era un levantamiento popular que derrotó a las fuerzas policiales. tal Entonces, cual, esos claro. cambios abruptos de la historia son bruscos. Mm. Digo, mencionás algo y también para pensarlo desde el punto de vista crítico, digo, eh, existen unas condiciones paupérrimas de muchos sectores de trabajadores, sobre todo la juventud, digo, que es la que menos accede a un laburo en blanco, registrado, sindicalizado, ni hablar. Digo, ¿por qué en ese contexto se logra esto de que se referencien en un tipo como Milei y no en que surja un referente o un dirigente que de alguna manera sí permita hacer esa traspolación de Tosco y el 2024? Digo, ¿por qué crees que se produce? Para mí hay factores de largo plazo que tienen que ver con lo que te decía recién, largo Mm, plazo me refiero a décadas, que se fue creando en la Argentina la idea de que la solución depende de vos o depende del Estado. Es decir, claro. una solución individualista. Mm, Digo, el discurso predominante durante las últimas décadas es el Estado te lo va a solucionar, el Estado presente, mm, ¿cierto? Bueno, pero el Estado no solucionó nada. El discurso mayoritario frente a eso fue el individuo se salva solo. claro. Entonces, el individuo solo surgió como una respuesta a ese estado ausente, ¿cierto? Mm, Entonces, digo, de ese punto de vista, digo, lo que primaron, lo que se impusieron en las últimas 2 décadas son sentidos comunes muy individualistas. Hay, en cierta medida, un retroceso cultural en el sentido cultural ideológico. Desde ese punto de vista, las ideas de la izquierda, ideas de solidaridad, de lo colectivo, de una salida común y todo eso, son mucho más difíciles de entender, digamos, difícil, entender no es la palabra correcta, mm, de asimilar, de tomar como propias para sectores populares y de la clase trabajadora, o incluso de la misma juventud que vos decías, mm, ¿cierto? Digo, el individualismo, incluso si uno toma en cuenta las condiciones laborales de la propia juventud, mismo es casi un resultado lógico de jóvenes que trabajan
muchas veces sin derechos sindicales, en distintos turnos, en aplicaciones que los hacen trabajar de manera individualista, como Uber, como Rappi y demás, pero también con falta de derechos sindicales, donde vos, por ejemplo, no podés ni siquiera parar en común o tomar en común una medida de fuerza porque no, porque estás atomizado. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en casas de comida rápida como los McDonald's. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, digo, esa cultura, desde un punto de vista más conservadora, es lo que ha venido determinando que las variables políticas sean a derecha, que Claro. la salida política sea a derecha. Ahora, digo, hay dos factores ahí. Uno es el que te decía recién. Los cambios de la conciencia pueden ser muy abruptos. Yo doy otro ejemplo que di mucho en las charlas, que está marcado en el libro, a mi modo de ver con insuficiencia, digo, después de haberlo pensado. Fíjate, el cordobazo se detonó por cuestiones que prácticamente no tienen nada de socialistas. O sea, no es que había una ideología muy avanzada en el cordobazo. Mm. Había un reclamo salarial, dos reclamos salariales. Un reclamo era de la UOM, que pedía que les dieran un aumento del 20% que se le quitaba por estar en el interior, y otro reclamo les mata que pedían que se le reconozca el sábado de inglés, que eran 4 horas más de salario. Entonces, ¿vos ves ahí algo socialista? No, no lo No, hay. nada, Y sin claro. embargo, los obreros fueron y quemaron la ciudad. Directamente. Fueron, enfrentaron a la policía y quemaron la ciudad. Claro, Entonces, tranqui. y después de eso claro, y después de eso surge una conciencia revolucionaria, o combativa, o clasista. Entonces, esos cambios pueden ser muy bruscos. Yo creo que es un punto muy importante porque si no uno puede perderse en la idea de que todo es absoluto. Yo creo que eso le pasa a muchos analistas de la realidad, Mm. fíjate, incluso quienes han escrito libros sobre, ¿cómo se llama?, sobre el fenómeno Milley, que ahora hay una tonelada de libros, ¿no es cierto?, sobre el fenómeno Milley, es como que dan por natural que quien votó a Milley lo va a sostener siempre. Y Claro, las sí, sí, encuestas sí. ya están Y eso dando no que es así. Milley está perdiendo. Claro, pero las encuestas están dando que Milei empieza a perder apoyo en la juventud. Mm. En la misma juventud que lo votó con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida, porque algún milagro del capitalismo iba a hacer que derramara la economía y de golpe vos ibas a pasar de pedalear 12 horas a, no sé, tener tu propio Sí, negocio. a cobrar en Digo, esa dólares, claro. ilusión existe, digo. Y a cobrar en dólares, Sí, exactamente, a cobrar en dólares. sí. Pero yo creo que hay un factor que tiene que ver mucho con esto. Sí. Mencionaste ahí al pasar el método que llevó, que puso en funcionamiento el cordobazo propiamente dicho. Digo, eh, aparecen en el libro el Petizo Páez, el Negro Álvarez, digo, personajes que fueron referentes del proceso de los trabajadores. Digo, ¿crees que hay también una cuestión, una necesidad de mostrar esos métodos que en su momento funcionaron en el Cordobazo, como para que también sirvan un poco de conclusión histórica? Porque de alguna manera esto de, bueno, la juventud no sabe lo que es un derecho, no sabe lo que es un trabajo en blanco, no sabe lo que es un convenio, tampoco sabe lo que son los métodos que en algún momento usaron los trabajadores. Yo creo que los métodos en general van por delante de la conciencia. Hay Mm. una definición de León Trotsky, digo que creo que está en el programa de transición, donde plantea que efectivamente muchas veces la acción precede a la conciencia. Por ejemplo, cuando los Claro. trabajadores toman una fábrica, no saben que están violentando la propiedad privada capitalista, Mm. están tomando la fábrica como método de defensa. Ahora hace poco, yo te decía por qué el problema de la conciencia, porque va a haber métodos de lucha que se van a ir imponiendo en la medida en que las necesidades de lucha los convoquen. En Claro. Misiones, por ejemplo, hubo 20 días de cortes de ruta, digo, de tomas del centro de la ciudad y de cortes de rutas nacionales. Digo, y yo te digo, ¿por qué Misiones es muy importante como ejemplo? Porque en Misiones Milei ganó por goleada desde el punto de vista electoral. Tal Y cual. sin embargo, los docentes y los trabajadores de la salud fueron y bloquearon rutas nacionales. Mm. O sea, rutas nacionales que está prohibido bloquear por el protocolo de Patricia Bullrich. O sea, si Bullrich fuera coherente, debería haber reprimido a las maestras que estaban cortando la ruta nacional, creo que no me acuerdo si era la 12 o la 14. Ahora, no lo hicieron y no lo podían hacer políticamente. Y si lo hubieran hecho era un costo político enorme, porque esa gente consideraba que que el responsable de su salario no era Milei, sino que era el gobernador. Y en parte tenían razón. Pero ahí te das cuenta, digamos, que hay una contradicción entre la conciencia electoral y el método de lucha. Mm. Las trabajadoras de Textiliana en Catamarca tomaron la fábrica directamente y la pusieron a producir ellas. Directamente. Son esencialmente trabajadoras. Fue, no sé si te acordás, una de las empresas emblemáticas de la campaña de masa. Cerró hace pocos meses, hace 3 meses, alrededor de 3 meses. Las trabajadoras y los trabajadores lo tomaron directamente para preservar los puestos de trabajo y siguieron en lucha hasta ahora, hasta hace una semana más o menos, que parece ser que se consiguió un comprador que va a garantizar los puestos de trabajo. Ahora, así todo, las medidas de lucha siguen. Y la fábrica estuvo tomada durante 3 meses.
con Claro. los trabajadores resguardando las herramientas de producción. Entonces digo, ¿y ahí qué conciencia hay? Una conciencia también que parte inicialmente de defender el puesto de trabajo. Mm, Entonces, el problema de los métodos de lucha se va a ir desarrollando en la medida en que se desarrolla la lucha de clases. Obviamente, nosotros, yo como militante político de la izquierda trotskista, considero que en la medida en que sea posible, hay que alentar los métodos de resistencia más duros, porque hay una parte que es lo que decís vos, que hay que retomar ejemplos. mm, Hay que mostrar, por ejemplo, hay que mostrar que se puede resistir a la policía. Exactamente. claro. Hay un hecho, digo, Sí, sí. el peronismo creó, claro, el peronismo, digo, no, nosotros, por ejemplo, estuvimos en yo lamentablemente no pude estar porque soy el responsable de la parte escrita de la izquierda diario, entonces tenía que estar escribiendo lo que otros hacían, ¿no es cierto? Pero yo no pude estar. Pero digo, nosotros estuvimos en la primera línea de las jornadas en las cuales hubo una represión muy dura de ley bases. Hay un compañero nuestro que es abogado, que es Matías Aufieri, al cual le sacaron o sea, le sacaron la visión de un ojo directamente de un balazo. Entonces, nosotros estuvimos en esa represión enfrentando a la policía, pero sobre todo al hacerlo, enfrentando la represión, al hacerlo mostrando que no era sagrada la palabra de Bullrich. El peronismo muchas veces dice, no, no se puede porque nos van a reprimir. Bueno, sí, pero esa es la historia de la humanidad y es la historia de la lucha de clases. Y en Sí. última instancia no habría nada, ninguna conquista sin resistencia y sin lucha. Mm. Pero bueno, el peronismo ha creado ha creado la imagen de que todo es terrible, de que es el fascismo, cuando podría hacerlo. Digo, cada vez que hubo una movilización masiva no hubo represión Sí, sí, tal cual. directamente. La Digo, CGT, me detengo en esta dale, parte de lo que tiene que ver con la represión, digo, porque en general, bueno, quizá en algún periodo con el kirchnerismo y esa parte del peronismo gobernando, el debate era otro, digo, pero hoy los ataques de Bullrich, de Milei, son violentos desde el punto de vista discursivo y yo sí, creo que ahora, después de la votación de la ley bases, han dado un giro más violento aún, de persecución y demás. Pero digo, no hay respuesta al estilo, yo lo escuchaba a Petizo Páez diciendo, mirá, nosotros desde allá arriba habíamos tomado rehenes a los jefes y claro. amenazábamos con tirarnos. Digo, a esa cuestión del método, ¿creés que también un poco es hacer escuela de alguna manera? Sí, comparto Mm, completamente. mm, Hay una parte que es mostrar que se puede luchar. Por eso te digo el ejemplo de la izquierda. La izquierda tiene hoy en la Argentina, la izquierda trotskista de Miriam Bregman, Nicolás del Caño, tiene un peso político importante en términos de su importancia en el régimen político. de Digo, tiene un superestructura, protagonismo claro. grande en los medios, Mm, de superestructura, exactamente, ¿no es cierto? Digo, desde el punto de vista de la movilización todavía es débil para lo que haría falta. Sin embargo, estuvo en la calle mostrando que se podía pelear, mm, dando el ejemplo que se podía pelear. El peronismo hizo todo lo contrario. El peronismo se borró en todas las represiones y en la última represión se retiró incluso antes de la plaza. mm. El 12 de junio, si no me equivoco, es el día que se vota la ley, o 12 de julio, no sé, pasa demasiado tiempo, rápido el tiempo en la Argentina. Es el día que se vota la ley bases en el Senado y los sindicatos brillaron por su ausencia. Mm, Y se estaba votando una reforma laboral. No es que claro. se estaba Mm, votando se estaba votando una reforma laboral y un ataque a al derecho de protesta que ahora van a intentar negociar en una mesa con los empresarios y el gobierno. Entonces, ¿por qué la no resistencia? ¿Por qué el retirarse de la lucha? mm. Estoy hablando de gremios como camioneros. Sí, sí, que ¿Qué quiere tienen decir? peso. Mm, O sea, mm. tienen poder de fuego social porque tienen la capacidad de paralizar sectores grandes de la economía y después de eso ellos mismos se presentan como muy combativos, muy duros, todos grandotes, por eso todos grandotes. ¿Qué Digo, es eso? ¿Y por qué te- no fuiste un ratito te- a pelear con la policía? claro, digo, te interrumpo porque planteas esta cuestión de la relación, la intervención política de la izquierda y demás. Vos en el libro te detenés en una parte en el debate electoral que atraviesa a la figura de Tosco, a la figura de la izquierda y el resto de las organizaciones que intervienen post-Cordobazo. Eh, Digo, Sí, ¿cuánto hay ahí también de educativo? Digo, porque pensar el cordobazo, como decíamos al principio, es pensar la etapa previa, pensar el estallido en sí mismo, pero también pensar lo que dejó. Y lo que dejó fue un debate electoral, un debate quizá más militarista con algunas organizaciones más que reivindicaban la guerrilla. Digo, ¿cuál es que crees vos, digo, el eje central de ese debate más que tiene que se mete en la discusión electoral de aquella época, ¿no?
Me parece que hay muchos debates, porque, o sea, todo hecho revolucionario como es el cordobazo, en última instancia facilita una multiplicidad de debates acerca de cuáles son las vías para transformar la sociedad. Hmm. Entonces hay una discusión que es sobre lo que decís vos, que es una discusión de estrategias desde el punto de vista de la revolución, ¿cierto? Donde nosotros, por lo menos la tradición a la cual yo pertenezco, que es la tradición del trotskismo, tiene la concepción de que la revolución es un proceso de masas que tiene que efectivamente ser dirigido por un partido revolucionario hacia la toma del poder mediante una institución. Hmm. Lo que se ha llamado muchas veces el modelo de la Revolución Rusa en 1917, sin que se entienda que modelo es un esquema que se repite siempre igual, ¿no es cierto? Claro, Digo, sí, pero sí. después de eso, en los 70, surgió la guerrilla directamente con una estrategia distinta que estaba ligada a otros procesos revolucionarios, como la Revolución Cubana, el proceso de la resistencia y la revolución en Vietnam, el imperialismo, primero el imperialismo francés y después el imperialismo norteamericano, la propia Revolución China. Entonces, la guerrilla surgió con otra estrategia política que pensaba la idea de la conformación de un aparato militar que enfrentara al aparato del aparato militar del Estado, ¿no es cierto? Hmm. Entonces digo, ese fue un debate muy importante que en última instancia cruza en cierta medida el problema de la intervención electoral o no la intervención electoral, porque por ejemplo el PRTR sostenía la idea de la necesidad de la construcción de un aparato militar, de un ejército popular que enfrentara a las Fuerzas Armadas, pero sin embargo en marzo del 73, perdón, en septiembre del 73 propone intervenir electoralmente, Hmm. ¿no es cierto? Digo, y el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, el partido del cual nosotros provenimos del PTS, o sea, somos un grupo, digamos, que tiene sus orígenes ahí en cierta medida, digo, también tenía la perspectiva de intervenir electoralmente. El debate electoral tiene una importancia desde mi humilde punto de vista, y tal como lo planteó en ese momento la corriente del PST, de que podía ayudar a que se desarrollara una perspectiva independiente en el terreno político de la clase trabajadora. ¿Qué Hmm. quería decir esto? Una alternativa que planteara no votar al peronismo, ¿cierto? Digo, el retorno de Perón para todos los sectores más politizados, informados y militantes, era claramente un retorno para establecer una nueva estructura de orden en el país. Digamos. El país estaba en cierta medida conmovido por por la lucha de clases, desde el Cordobazo en adelante. La clase dominante vio la necesidad de establecer algún tipo de orden y desde ese punto de vista permitió levantar la proscripción al peronismo y que Perón pudiera presentarse electoralmente después del triunfo de Cámpora. Digo, pero ese retorno del peronismo fue visto por la clase capitalista como una necesidad de orden. Para la izquierda, para los sectores combativos y populares, era más bien un escenario en el cual estaba planteado confrontar electoralmente para plantear una perspectiva de independencia de clase que fuera una alternativa a un peronismo que volvía con un discurso de orden. Digo, yo creo, el 20 de junio de 1973 se da la masacre de Seiza, hay Hmm. un discurso que es bastante conocido de Perón que lo da el día siguiente, el 21 de junio, donde Perón dice que tiene que volver el orden. O sea, el discurso es, o sea, no condena la masacre ocurrida el día anterior, que fue una masacre, como ya todo el mundo sabía, organizado por la derecha peronista contra la izquierda peronista, con por lo menos 60 asesinados y asesinadas, sino que llama al orden y dice que van a condenar la violencia de venga del extremo que venga. Pero es Hmm. una forma de directamente alinearse con lo ocurrido el día anterior. En ese marco, la idea de la candidatura de Tosco que propusieron distintos partidos, incluyendo el PST y el PRTR, ¿no es cierto? Buscaba dar una fórmula política para desarrollar una idea de una política independiente de la clase trabajadora, de una perspectiva independiente del peronismo. Desde ese Claro. punto de vista era muy valioso. Tosco no aceptó, en parte porque su estrategia política era no romper lanzas con el peronismo de izquierda que iba a apoyar a Perón. Claro, tal cual. Digo, quizá un poco para ir cerrando y también como para cerrar esta idea. Primero le quiero agradecer a Mati Cirone que hizo el nexo para poder contactarnos con vos. eh, y digo, un poco la actualización. Digo, justo estaba viendo un meme que está circulando ahora, dice de ¿por qué la IA me recomienda que no haga paro si siempre uso chat CGT? Eh, Así lo entonces, vi, es muy bueno. es muy bueno. Y un poco también a tono con esto de decir, bueno, actualicemos el cordobazo. ¿Qué implica discutir el cordobazo? Quiero leer en la presentación de tu libro una frase que citás ahí que me parece muy interesante, que dice, la historia tiene que ser reescrita en cada generación porque aunque el pasado no cambia, el presente sí lo hace.
cada generación se hace nuevas preguntas sobre el pasado. Christopher Hill. Un poco ahí también para cerrar esta charla, ¿pensás que cuánto hay de esa conclusión que puede ser llevada a las generaciones que están hoy vigentes, que están hoy activas y que están siendo atacadas? Y que ¿cuáles son aquellos aspectos en donde debería centrarse el debate como para de alguna manera actualizar? Digo, ese meme que es tan simpático de por qué la IA me recomienda no parar si uso ChatGPT, un poco también actualiza el debate, digo, sobre la comunicación, sobre el lenguaje, sobre, quizá discutíamos los métodos, pero no discutimos por qué hoy sectores tan amplios que están pasándola tan mal de los trabajadores no, no van a buscar en aquellas luchas o aquellas experiencias de los trabajadores, pero que están acá en el libro. Digo, el libro es un documento histórico y también un documento político que les dice, muchachos, fíjense por este lado porque ya confiando en Milei están viendo que no funciona. ¿Cuánto hay que actualizar de eso y cuánto crees que se puede modificar el lenguaje para de alguna manera encastrar ahí con eso que sucede hoy? La pregunta es sumamente compleja. Mm, No, te digo una respuesta parcial. Yo creo que las lecciones de la lucha de clases, la cita de Christopher Hill, yo lo leí, la cita de Christopher Hill la leí relativamente poco tiempo antes de cerrar el libro. mirá, Estaba leyendo justo unos textos de una revista sobre la historiografía de los años 70 y la leí y me voló la cabeza efectivamente porque en última instancia es la pregunta, o sea, las preguntas que uno se hace sobre la historia vuelven cada vez que hay grandes crisis sociales. mm, Entonces, o grandes crisis nacionales. Digo, hay momentos en los cuales no pasa nada en la historia, por decirlo de alguna forma, entonces nadie se pregunta por el pasado y por el presente. Cuando empieza a volver el debate sobre grandes crisis nacionales, la historia empieza a ser interrogada nuevamente. Digo, tal hoy en cual. Argentina se discute muchísimo en términos de la historia. Lo que pasa es que se discute mucho en términos de la historia burguesa, por decirlo de alguna forma, o de la historia de la clase dominante, porque todavía no entró la lucha de clases más abiertamente. Pero el debate sobre Alberdi, sobre el modelo de país que propone, el modelo de país que Milei inventa que alguna vez fue la Argentina potencia, que llegó hasta 1916. ¿Cómo se llama? La Constitución Nacional y el Claro, federalismo argentino. El propio peronismo y su surgimiento y su crisis actual. O sea, debates historiográficos en un sector de la población hay a montones. claro. Obviamente hay sectores muy grandes de la población que no tienen interés en esas cosas porque su padecimiento habitual es llegar a fin de mes, ¿cómo se llama? Pagar las tarifas de la luz, que están, nuevamente van a subir, pagar las tarifas del gas. Hay un sector de la población que solamente se interesa por las cuestiones políticas en momentos de grandes convulsiones sociales y políticas. Tal cual. Entonces, ahora, eso no quiere decir que haya que renunciar a una pelea, a una batalla, por influenciarlos ideológicamente. Yo creo que hay un tema de los lenguajes que es muy importante, que es cómo producir contenidos hoy para las redes sociales, para el formato audiovisual, eh, para, para YouTube, para distintas plataformas. Es decir, digo, todo formato que permita, desde un punto de vista, no terminar depositando todas las expectativas de que la gente lea libros, por decirlo de alguna forma, o lea escritos, son fundamentales. Mm, Eso no quiere decir renunciar al otro. Digo, yo publiqué un libro y me parece que está muy bien haberlo hecho. Escribo regularmente en la Izquierda Diario, me parece que está bien, digamos que hay un debate de más profundidad en el texto escrito, pero hay que pensar herramientas y lenguajes para intentar instalar estas ideas, para intentar que se debate estas ideas. Porque yo creo, digamos, que lecciones hay muchas y problemas hay muchos. A mí me mm, dio la sensación en todas las charlas, en las charlas que te decía hace un rato presentando el libro, que el interés, cuando hay gente que lo lee, que estudia y todo eso, el interés lleva a preguntar muchísimas cosas. Entonces son muchas las cosas que hay que actualizar. Las organizaciones sindicales, las perspectivas de la izquierda, las ideas de la revolución, los proyectos estratégicos necesarios para la lucha por el poder. Es decir, digo, los mm, 70 son una fuente de enseñanzas inmensa. Entonces, preguntas hay que hacerse todo el tiempo. Los 70 y otros procesos históricos. Digo, sí, la sí, Argentina del 2001, por ejemplo. tal cual. Entonces, preguntas hay que hacerse muchas. Yo creo que preguntas hay que hacer todo el tiempo y después de eso hay que buscar los lenguajes, las herramientas y las modalidades que nos permitan traerlo a las nuevas generaciones.
siempre y cuando lenguaje no equivalga básicamente a decir pavadas, para decirlo de buena forma. ¿Cierto? Hay Sí, toda sí. una cosa, y sí, hay toda una cosa ahí de las redes sociales, te simplifico para que entiendas. Bueno, sí, pero simplificar, pero no tergiverse, básicamente. Claro, sí, 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 las conclusiones hay que sostenerlas. Bueno, Eduardo, primero invitamos a todos los que han estado escuchando esta entrevista a que vayan a buscar la Córdoba Revolucionaria de Ediciones El IPS. Digo, están ahí en la editorial del IPS, en los medios del Partido de Trabajadores Socialistas y en el IPS mismo. Pueden encontrarlo. Te agradezco Lo pueden enormemente. comprar por internet. Sí, Lo pueden comprar por internet y se hace el envío. y se hace Si el envío. no, a los compañeros y compañeras del PTS de Mar del Plata también se los pueden pedir y les hacen el envío. Genial. Eduardo, te agradezco enormemente el tiempo y la gentileza de charlar con nosotros y también un poco esta idea digo, sentarse a hablar del Cordobazo, a contar un poco de qué se trata, porque de alguna manera, si algo viene a reparar el libro es justamente actualizar un debate que tiene que ver con nuestra época, porque parte de la experiencia de muchos trabajadores quizás no está hoy en la instancia del estallido del Cordobazo, pero sí en la instancia previa donde muchos trabajadores están sufriendo lo que los empresarios y sectores de la política quieren hacer con ellos. Y entonces es un debate que por lo menos viene a colación de lo que está sucediendo hoy en Argentina. Así que gracias por eso. No, gracias a ustedes por la invitación. El saludo desde acá. Bueno, amigos, una nueva entrevista hablando a propósito del libro La Córdoba Revolucionaria, 1969-1976, Tosco, Salamanca, Citrax y Tram y un debate de estrategias. Ahí estábamos hablando con Eduardo Castilla, que nos contaba un poco acerca de qué va este libro. El saludo, los invitamos a que le den me gusta a esta transmisión y compartan también el video, vayan a colaborar con Un Gallo para Esculapio. Chau, chau.